noches, señora concejala de Sanidad, Salud y Deportes, doña Maite Chirao, señor jefe de servicio de drogodependencias, don Francisco Bueno, madres, padres, familiares, profesores, profesoras. En esta ocasión sois vosotros quienes acompañáis a vuestras mamás y a vuestros papás. Ellos vienen a recoger un diploma que se lo han ganado por asistir a la escuela de madres y padres. Durante unos meses han querido compartir vuestros colegios, vuestras aulas, vuestros pupitres y aprender como vosotros aprendéis todos los días. Muy buenas tardes a todas y a todos, mamás, papás, niñas, niños. Este es un acto para nosotros muy importante y sobre todo dirigido a las niñas y a los niños. Tiene que ser también muy importante para todas vosotras y para todos vosotros. Estamos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Valencia, que está en el Grado de Historia, que esta es vuestra casa, y es importante que este acto de entrega de diplomas le demos el valor que tiene al trabajo continuado de las mamás y los papás durante todo el curso escolar. Muchas gracias, Amparo, gracias, Paco, gracias a ustedes, gracias a todos los compañeros que están trabajando para implementar este programa y gracias a todos ustedes por estar aquí en el hemiciclo, en el ayuntamiento, que es la casa de todos. Este es un lugar emblemático y importante para nuestra ciudad, su ayuntamiento, la casa de todas y de todos, y hoy más nuestra casa, más que nunca. Y es un honor para el Ayuntamiento de Valencia y para la Concejalía de Sanidad, Salud y Deportes contar aquí con su presencia. Como concejala de Sanidad, Salud y Deportes, que tiene a su cargo el Plan Municipal de Drogodependencias y dentro de él el programa de Escuela de Padres, del que me siento muy orgullosa, deseo agradeceros el interés demostrado durante este curso 2017-2018. Sin vuestra colaboración y entusiasmo sería imposible llevarlo a cabo, pero por lo que me siento doblemente orgullosa es por el esfuerzo que habéis realizado para asistir a las clases durante el curso, que no siempre es tarea fácil.